Capítulo 1. El culto de la castidad. Cómo ser un enrutador wifi sagrado. Bienvenidos a la antigua Roma, un lugar donde las togas estaban de moda, las sandalias eran obligatorias, y el celibato no era solo un estilo de vida, era una política de seguridad nacional. Entra en escena las vírgenes vestales, la principal fuerza espiritual de élite de Roma. Piénsalas como una combinación de monjas, influencers de celebridades y soporte técnico de llama eterna. Estas damas fueron reclutadas de niñas y se les asignó una tarea: mantener encendido el fuego sagrado de Vesta. Si esa llama se apagaba, todos asumían que la ciudad implosionaría, las cosechas se pudrirían y Júpiter tendría una rabieta con un rayo. En resumen, sin presión. Pero había un truco. Estas chicas tenían que permanecer vírgenes durante 30 años. 30 años. Eso no es un voto, eso es una condena a prisión con mejores túnicas. ¿Por qué? Porque la pureza, Además, porque los antiguos romanos pensaron que la única manera de asegurarse de que los dioses no volcaran sus mesas celestiales era asegurarse de que los guardianes del fuego estuvieran espiritualmente limpios. ¿Y si rompían las reglas? Oh, cariño, abróchate el cinturón. Capítulo 2. Becky quemó el pan y ahora hay una plaga. Entonces digamos, hipotéticamente, que una virgen vestal se escapa con un lindo gladiador llamado Flavio y regresa con el cabello sospechosamente despeinado. ¿Qué pasa después? Primero, un senado lleno de viejos perdería la cabeza. En segundo lugar, se llevaría a cabo un juicio, donde la evidencia podría incluir testimonio de un vecino sospechoso, una llama sagrada que parpadeó en el momento equivocado, una gallina que se negaba a poner huevos. ¿Científico? ¿Número dramático? Claro que sí. Ahora aquí está la laguna divina. Los romanos no podían ejecutar a una Vesta por medios normales, como la espada o el veneno. Eso derramaría su sangre, lo cual ofendería a los dioses. Así que, en su lugar, la enterraron viva. Porque técnicamente eso es solo una siesta larga con trauma adicional. Capítulo 3. Tierra, lámparas de aceite y una guarnición de vergüenza eterna. Imagina esto. Una Vesta es conducida a una habitación subterránea con una pequeña cama, una lámpara de aceite parpadeante y una hogaza de pan. No es un fin de semana de spa, es una ejecución en cámara lenta. ¿Por qué no usar un método rápido? Porque nada dice, honramos tu servicio, como enterrarte con bocadillos y ver cómo la ciudad finge que no pasó nada. Oh, y el tipo con el que se acostó. No se lleva una cómoda siesta en la tierra. Nopin lo azotan hasta la muerte en público. ¿Derechos iguales? Roma aún no había inventado eso. Capítulo 4. El almuerzo favorito de Roma, ahora con serpiente extra. Bienvenidos a Poena Culei, también conocida como el castigo por el parricidio. Matar a tu padre. Y confíen en nosotros. Roma realmente tenía pensamientos sobre eso. Aquí está el procedimiento. Ata al asesino. Cóselos en un saco de cuero. Añade un perro, lealtad, un mono, caos, una serpiente, traición, y un gallo, despertador. Lanza todo el saco al río. Voilá. El castigo se encuentra con el pánico del zoológico de mascotas. ¿Por qué esos animales? Simbolismo. También, drama. Los romanos amaban el simbolismo, tanto como amaban el pan gratis y los espectáculos de sangre. Capítulo 5. ¿Qué hay en el saco? Advertencia, arrepentimiento. Imagina que eres esa pobre alma, flotando río abajo en tu propio Airbnb lleno de pánico, siendo mordido por un mono, abucheado por una serpiente, ladrado por un perro y posiblemente picoteado en el ojo por un gallo. Esto no se trataba de ejecución. Esto era sobre convertir tu muerte en un proyecto grupal, protagonizado por animales de granja y miedo. Ocurría raramente, pero cuando sucedía, la gente lo recordaba, probablemente porque el mono gritó todo el camino por el Tíber. Capítulo 6. El monólogo.
Antes del entierro. El último asado de una vesta. Antes de que una vesta fuera sepultada, se le permitía hablar su verdad, y con eso nos referimos a gritar al vacío mientras un grupo de senadores juiciosos asienten solemnemente y pretenden que no acaban de financiar una orgía de gladiadores el fin de semana pasado. Una vestal, Cornelia, declaró famosamente: «Si César piensa que dormí con un dios, entonces tal vez lo hice». ¿Descarada? Sí. ¿Efectivo? En absoluto. Todavía la enterraron. Es difícil ganar un argumento cuando el equipo contrario es tanto juez como verdugo, y también piensa que el trueno es una mirada divina de desaprobación. Capítulo 7. Guía del emperador para resolver problemas. Simplemente, entiérralo. Cuando tengas dudas, cava un pozo. Ese era el enfoque romano para la mayoría de los problemas. ¿Se apaga el fuego sagrado? ¿Enterrar a alguien? ¿Las cosechas fallan? ¿Sacrifica una cabra? ¿El vecino es molesto? ¿Queja a Júpiter o soborna a un sacerdote? Los romanos no eran exactamente sutiles, pero estaban comprometidos. Al papel. Capítulo 8. Vírgenes y víboras. Dos caminos profesionales diferentes. Ser una virgen vestal venía con ventajas: asientos en primera fila en los juegos, una caja especial en el teatro, el poder de indultar a los prisioneros. Pero también venía con una espada de Damocles hecha de tierra y opinión pública. Un paso en falso y no eras famoso, eras un fósil. Mientras tanto, si eras una serpiente en un saco con un asesino, probablemente tampoco pediste ese trabajo. Roma, donde todos eran reemplazables y la mayoría de los trabajos terminaban en gritos. Capítulo 9. La lagunita divina. Cómo castigar sin derramar sangre. La brillantez de los romanos era su capacidad de ser violentos y aún así, técnicamente piadosos. No matarían a una besta con una espada, pero la enterrarían viva con pan rancio. No decapitarían a un parricida directamente, pero lo meterían en un saco con un mono, y dirían: él se lo buscó. Era teatro legal, kabuki de moralidad, castigo como actuación. Y funcionó. La gente se comportó, o al menos se comportaron en público. Capítulo 10. Reflexiones desde el abismo. Confesiones de una besta condenada. No tenemos las últimas entradas del diario de las vírgenes vestales, pero si tuviéramos los diarios finales de las vírgenes vestales, podría ser algo así. Queridos dioses, hoy miré a un gladiador por demasiado tiempo. Mañana puede que me den un paquete de snacks y una fosa. Si sobrevivo a esto, cambiaré de religión. Capítulo 11. La fosa de al lado. Tiene mejores snacks. No sé si alguna vez has estado enterrado bajo tierra con solo un pan duro, una jarra de barro que gotea y una lámpara parpadeante como compañía, pero no es tan romántico como los poetas lo hacen sonar. Primero, el panecillo. Es menos pan romano artesanal y más insulto de gluten en forma de ladrillo. En segundo lugar, la jarra de agua. O los dioses están jugando una broma, o alguien en el templo de Vesta usó esta cosa como un orinal antes de pasarla. ¿Y la lámpara? Una pequeña llama cuyo trabajo principal es proyectar sombras dramáticas en la pared mientras hago un monólogo sobre mi inminente demise. ¿Dramático? Quizás. ¿Pero efectivo? Absolutamente. Comencemos. Capítulo 12. Sabes que estás en problemas. Cuando la rata lleva una corona de laurel, aproximadamente 2 horas después de mi estancia subterránea, conocí a Regulus. Regulus es una rata, no metafóricamente, una rata literal, ojos grandes, nariz temblorosa, pelaje que sugiere que ha sido bendecido por la diosa Fortuna, o que es inmune a enfermedades que matarían a provincias enteras. Me miró. Lo miré. Movió los bigotes en lo que solo puedo describir como una leve desaprobación. Y luego, sin broma, arrastró una migaja de mi pan bajo una roca, como si la hubiera apagado. En cualquier otra circunstancia, habría gritado. En su lugar, le agradecí por limpiar. Ahora somos compañeros de cuarto.
Es mejor compañía que mi último pretendiente, que pensaba que castidad era un tipo de vino. Capítulo 13. Mientras tanto, en la superficie. Sobre mi fosa personal, la vida en Roma continúa. Me gusta imaginar que las sacerdotisas están celebrando reuniones de emergencia tituladas «¿Cómo no perder otra Virgen Sagrada?» y «Seguridad de las lámparas de aceite, una llama a la vez». ¿El Senado? Probablemente están demasiado ocupados sobornándose mutuamente por contratos de acueductos para recordar que existo. Excepto quizás Gallo. Siempre tuvo debilidad por el drama. Probablemente esté leyendo mi expediente en voz alta en el foro, añadiendo florituras innecesarias. Y luego se atrevió a sonreírle al gladiador. Cuelo suspiros colectivos y un vendedor de palomitas. Capítulo 14. Reflexiones de un guardián de la llama. En caso de que no conozcas la vida diaria de una virgen vestal, aquí tienes un desglose. 6 de la mañana, despertar, arrepentirse de todo. 6:30 de la mañana, enciende el fuego sagrado. Intenta no estornudar en él. 00 AM, escuchar a los ancianos sacerdotes explicar cómo somos símbolos de la pureza de Roma, mientras apestan a vino de cabra e hipocresía. 10:00 AM, reza, medita. Desearía que te hubieras escapado con ese marinero griego que olía a aceitunas y peligro. Mediodía, almorzar en silencio, mientras consideras fingir un esguince de tobillo para saltarte el ritual de la tarde. Tarde, acaricia a una gallina sagrada o algo así. No es glamoroso, básicamente somos internos espirituales con mejores túnicas. Capítulo 15. Mientras tanto, en el foro, ejecuciones públicas y ventas de higos, Roma es una paradoja. Podrías ver a un hombre ser devorado por un león y luego comprar un pastelito de dátiles 2 puestos más allá. Probablemente hay un vendedor gritando, «Descuento del día de la ejecución. Compra 2 higos, llévate el tercero gratis si el condenado grita». Y los niños están apostando sobre si el tipo en el saco con un mono, una serpiente y un pollo logra pasar el primer chapuzón. Spoiler, no lo hará. Capítulo 16. Mi vida como un pergamino de advertencia. La voz en la calle, bueno, en la pared del túnel, es que me he convertido en una leyenda. Los sacerdotes me están usando como una historia de advertencia. No seas como Elelia. Ella se rió una vez y ahora está enterrada en un agujero de susurros. Imagino a los escolares recitando mi historia. Elelia una vez vio a un gladiador flexionar y fue sellada viva con carbohidratos y una lámpara parpadeante. El fin, capítulo 17. Diario de una chica de la fosa. Día 4. Regulus trajo un amigo. Le he puesto de nombre Plinio el Chillón. Estamos formando una sociedad, la Liga de las Entidades Malamente Castigadas. Nuestro manifiesto incluye demandas de mejores bocadillos, lámparas biodegradables, revisiones mensuales de ratas, menos vergüenza pública por contacto visual accidental. Capítulo 18. Una breve historia de las estúpidas castigos romanos. Hablemos de la justicia romana. Es como un concurso de talentos, donde el peor acto gana la soga. Por ejemplo, ¿robaste una barra de pan? Marca, ¿miraste raro a tu padrastro? Saco lleno de animales. ¿Masticó demasiado fuerte en el Senado? Crucifixión, probablemente al revés. ¿Quién diseñó estos castigos? ¿Un dramaturgo borracho con una vendetta contra la lógica? Un tipo intentó sobornar a un recaudador de impuestos. Le afeitaron la mitad de la barba y lo obligaron a llevar un cartel que decía «Soy malo con los números». Capítulo 19. El gladiador. Que lo empezó. Todo. ¿Quieres saber la verdadera historia? No hice nada. No lo toqué. No susurré. Ni siquiera le ofrecí mis sagradas lentejas especiadas con garum. Dejó caer su casco. Miré hacia arriba. Él miró hacia abajo. Él sonrió. Parpadeé. Toc-boom. Ton juicio. Desgracia pública. Entierro inmediato.
una gallina del templo se desmayó por el escándalo. Capítulo 20. El juicio del siglo. Si el siglo fuera estúpido. Mi juicio se llevó a cabo en una sala lateral del templo, con pintura descascarada y una silla sin una pata. El sumo sacerdote tropezó con él 2 veces. Intenté no reírme. Leyó de un pergamino dramáticamente. Tú, Elelia, guardiana de la llama, estás acusada de mirar impúdicamente a Marcus Musculus, gladiador de la Sexta Legión y flautista amateur. Esa última parte fue añadida solo para humillarme. Intenté defenderme. Tenía una mancha de sangre en la nariz. Pensé que era una peca, pero la lógica no tiene cabida en la burocracia religiosa. Capítulo 21. El nuevo estilo del emperador. Castigo por un error de moda. Paz en el gran tapiz de la justicia romana, a veces los crímenes más atroces eran castigados con las sanciones más elegantes. Entra en la historia del senador Flavius Maximus, cuyo crimen no fue traición ni asesinato, sino algo mucho más escandaloso: llevar calcetines con sandalias a un banquete estatal. La policía de la moda, también conocida como el Comité del Senado sobre Crímenes Estéticos, se convocó de inmediato. Después de horas de deliberación y algunos cambios de vestuario, condenaron a Flavio a una semana de humillación pública. Debía llevar una túnica teñida de colores chocantes y desfilar por el foro, recitando poesía mala. ¿La moraleja? En Roma, la moda no era solo una declaración, era una cuestión de vida o muerte, o al menos de muerte social. Capítulo 22. El caso del pergamino perdido. Cuando la burocracia muerde de vuelta escriba, Lucio Scribonio tenía una sola tarea: llevar el registro de los rollos del Senado. Pero cuando el pergamino que detallaba las exenciones fiscales para la élite desapareció, estalló el caos. Las acusaciones volaron, y Lucio se encontró en el centro de una tormenta burocrática. Su castigo: un día en el cepo, no por la pérdida del pergamino, sino por el desastre de papeleo que siguió. Se invitó a los ciudadanos a lanzarle viejos rollos, convirtiendo el evento en una fiesta de lanzamiento de papel. Lucio aprendió 2 cosas ese día: siempre haz copias de tus pergaminos y nunca subestimes la ira de la burocracia romana. Capítulo 23. El gladiador que no pudo. Una historia de miedo escénico. Marco el Poderoso era un gladiador conocido por su fuerza, agilidad y un paralizante miedo escénico. Durante uno de los grandes juegos, al entrar en la arena, se quedó paralizado. La multitud esperó, los leones esperaron, y Marcus se quedó allí, paralizado. ¿La solución? Se envió a un dúo cómico para distraer al público mientras Marcus era escoltado amablemente fuera. Su castigo fue actuar en una serie de obras cómicas, burlándose de su propia fobia escénica. Sorprendentemente, se convirtió en un éxito, y Marco el Mudo se convirtió en una figura cómica muy querida. En Roma, incluso el fracaso podía llevar a la fama, si tenías el remate adecuado. Capítulo 24. El error de la panadería. Cuando el pan se convierte en un arma vaqueria, la panadería más renombrada de Roma enfrentó una crisis cuando un lote de pan resultó ser duro como una roca. Sin saberlo, estos panes fueron vendidos al público, lo que llevó a una serie de desastres dentales. ¿La condena? Los panaderos fueron condenados a un día de servicio comunitario, donde utilizaron los panes ofensivos para reparar los baches en las carreteras. El pan, siendo más duro que la piedra, resultó sorprendentemente efectivo. Desde ese día, los ladrillos de pan se convirtieron en un elemento básico en la construcción romana, y la frase «partir el pan» adquirió un nuevo significado. Capítulo 25. El dilema del filósofo. Pensar demasiado lo obvio. El filósofo Quintus Obercincus era conocido por convertir preguntas simples en debates complejos. Cuando le preguntaban si quería vino o agua, comenzaba un discurso sobre la naturaleza de la elección.
Cansados de sus travesuras, el Senado ideó un castigo. Debía responder a cada pregunta con una sola palabra durante un mes. El desafío casi lo rompe, pero lo logró, descubriendo la belleza de la brevedad. Sus enseñanzas evolucionaron y fundó la Escuela de Pensamiento Minimalista, donde las conferencias no duraban más de 5 palabras. La matrícula se disparó. Capítulo 26. La Gran Guerra de Bromas Romanas. Comenzó de manera bastante inocente. Un senador reemplazó la toga de otro por una versión más corta. La represalia siguió, y pronto el Senado se vio envuelto en una guerra de bromas. Desde cojines de flatulencias hechos de vejigas de cabra hasta carros con ruedas chirriantes, las bromas se intensificaron. Eventualmente, el emperador intervino, declarando un día de la broma, donde las travesuras no solo estaban permitidas, sino que eran fomentadas. La tradición continuó anualmente, recordando a los romanos que incluso en la política, un poco de risa podía ser muy útil. Capítulo 27. El castigo del poeta. Rimas y retribución poetisa. Liria era celebrada por sus mordaces sátiras, pero cuando escribió un poema burlándose del nuevo peinado del emperador, cruzó una línea. ¿Su castigo? Compón un poema halagador sobre el peinado y recítalo diariamente en el foro durante una semana. Liria, siempre la hábil con las palabras, convirtió la prueba en una obra maestra cómica, y el emperador, apreciando el humor, la perdonó. A partir de entonces, la sátira fue tanto temida como reverenciada, con los poetas caminando una fina línea entre la agudeza y la ira. Capítulo 28. El caso del senador cantante. El senador Melodius, creía que tenía la voz de Apolo. No la tenía. Sus serenatas improvisadas durante las sesiones del Senado se volvieron insoportables. ¿La solución? Un concurso de talentos juzgado por el público. Melodius actuó, y el público, en una mezcla de horror y diversión, votó unánimemente por el silencio. Se le obsequió una lira y se le animó a practicar, en silencio. Las sesiones del Senado reanudaron sus habituales debates monótonos, libres de interludios musicales inesperados. Capítulo 29. El día libre del oráculo. Los oráculos eran venerados, sus palabras guiaban las decisiones. Pero cuando la oráculo Delfina predijo sol y siguió un torrencial aguacero, surgieron preguntas. Su castigo, un día pasado como veleta en la cima del templo, experimentando de primera mano los caprichos del clima. Regresó con una nueva humildad, añadiendo advertencias a sus predicciones. Posiblemente, quizás, y, si el tiempo lo permite. Capítulo 30. El enredo del sastre, tejiendo justicia. El sastre Sticius era famoso por sus intrincadas togas, pero cuando entregó una toga con mangas, un error de moda, se desató la indignación. ¿Su castigo? Diseñar una nueva línea de togas incorporando la característica de manga. Sorprendentemente, el estilo se popularizó, llevando a una revolución de la moda. Sticius se convirtió en el creador de tendencias de la temporada, demostrando que a veces los errores conducen a obras maestras. Capítulo 31. Los panaderos del destino. Levadura y desistimiento. Después de la revolución accidental de Sticius en la vestimenta de toga, el apetito del imperio por la justicia creativa aumentó. Literalmente, entra Gaius Glutenius Maximus, el panadero más egotista de Roma y autoproclamado señor del pan. Glutenius tenía la costumbre de marcar cada uno de sus panes de masa madre con su rostro. Y no un retrato modesto, no, un busto tridimensional completo de su propia cabeza, con una sonrisa arrogante y rizos. Desafortunadamente, su fama se infló más rápido que su masa, y comenzó a vender pan milagroso, supuestamente bendecido por el propio Júpiter. La estafa era obvia. El pan no curaba nada, excepto el hambre leve. Y ni siquiera eso, apenas.
Cuando la gota de un senador no mejoró después de comer 12 panes, Glutenius fue llevado a juicio y acusado de hacerse pasar por una deidad, fermentación fraudulenta y excesivo engreimiento. ¿Su castigo? Fue condenado a vivir en una panadería 24/7 y crear un nuevo pan sagrado tan delicioso que incluso el Senado lloraría de alegría. Si no lo hacían, sería sumergido públicamente en miel y alimentado a hormigas sagradas. Glutenius se puso manos a la obra. Creó un pastel llamado Panis Ultimatus, un croissant hojaldrado con forma de la barba de Júpiter y espolvoreado con canela celestial. El Senado lloró. Literalmente. Si fue por gusto o por intoxicación alimentaria, sigue siendo discutido. Capítulo 32. El susurrador de cabras, vellón de furia. En las colinas de Tibur vivía un pastor llamado Marcus Bletus que afirmaba poder comunicarse con las cabras, lo cual estaba bien, hasta que declaró que las cabras lo habían elegido. Cónsul Bletus descendió sobre la ciudad envuelto en pieles de cabra, flanqueado por senadores, balando y declaró la ley marcial en el foro. Sorprendentemente, un puñado de ciudadanos apoyó su reinado después de que prometió feta gratis para todos. El verdadero Senado no estaba a Meust. Bleatus fue arrestado en medio de una proclamación balando y llevado a juicio por traición, suplantación de animales y distribución no autorizada de feta. ¿Castigo? Fue asignado al templo de Fauno para servir como el oficial traductor de cabras. Allí, tenía que transcribir los balidos de las cabras en rollos de pergamino en latín y debatir asuntos filosóficos con el ganado bajo la atenta mirada de escribas poco impresionados. Irónicamente, las cabras parecían tener más sentido que varios senadores reales. Capítulo 33. La escalera infinita. Castigo por ambigüedad. Decimus Vagantius, un noble menor amante de las bromas, pintó un mural en los baños del Senado del emperador Tiberio, subiendo una escalera para besar a un burro. Esto, como puedes imaginar, no fue bien recibido. Cuando fue arrestado, Decimus insistió: «Es simbólico. El burro representa la humildad y el emperador es virtud ascendente». El Senado decidió poner a prueba la metáfora. Su castigo fue poético. Lo colocaron en una escalera real, una enorme, un extremo en el suelo, el otro desapareciendo en las nubes, cortesía de andamios y humo teatral. Su trabajo era escalar hacia la iluminación. Cada día, los guardias lo obligaban a subir la escalera, solo para llamarlo de vuelta al caer la noche. Si se negaba, amenazaban con añadir un segundo burro. Pasó 42 días ascendiendo ante el emperador, quien, divertido, lo perdonó con la condición de que repintara el baño, esta vez con murales halagadores de ascensos divinos que involucraban menos animales de granja. Capítulo 34. El silbido del denunciante. Sonus Silentius. Lucilla Vox, una sirvienta del palacio, descubrió una conspiración para envenenar al senador Claudio. Ella lo salvó, denunció la conspiración y fue declarada heroína. En resumen, desafortunadamente, su denuncia causó una revelación incómoda. Casi la mitad del Senado estaba involucrada. Para evitar un embarazoso escándalo político, el emperador alabó públicamente a Lucilla y la castigó en privado. Se le dio el sonus silentius, un pequeño silbato de plata, y fue condenada a una vigilancia eterna. Su deber, hacer sonar el silbato cada vez que alguien mintiera en el foro. La flauta estaba encantada, supuestamente. Cuando alguien mentía, emitía una nota aguda. Sin embargo, el encantamiento era defectuoso. También se activó cuando alguien, citar incorrectamente a Virgilio, confundía el género de una estatua. Afirmaron que solo tomaron una copa de vino. Dentro de una semana, Lucilla fue escoltada del foro por guardias. Para entonces, el silbato había sonado 3.274 veces. Había hecho añicos el monóculo de un senador
y había asustado a los pavos reales del emperador hasta hacerlos poner huevos espontáneamente. Su castigo fue revocado en silencio y se le regaló una villa fuera de la ciudad. Sin silbato. Capítulo 35. El laberinto del burócrata. Formus Eternus Quintus Retapius, un escriba en la oficina de registros imperiales, era infame por su proceso de 47 pasos para aprobar cualquier cosa. Licencias de matrimonio, permisos militares, incluso permiso para estornudar cerca de estatuas sagradas. Un día, un ciudadano desesperado falsificó la firma de Retapius para acelerar una boda. Este crimen fue descubierto cuando Retapius notó un sello de cera faltante y sufrió un pequeño aneurisma. Su castigo fue una justicia poética burocrática. Fue obligado a navegar por el Formus Eternus, un laberinto literal lleno de papeleo. En cada esquina había un funcionario demandando: formulario 3B, permiso para proceder. Formulario 8X, declaración de intención de giro, a la derecha. Formulario 47-F, autorización para hacer preguntas. Solo después de completar todo el laberinto y presentar correctamente cada documento, Retapius pudo ser liberado. Le tomó 11 años. Cuando finalmente emergió, con los ojos desorbitados y cubierto de tinta, supuestamente susurró: «Ahora lo entiendo», y volvió a entrar voluntariamente en el laberinto.